No justice, no peace. Y nos regaló sus ojos pa' que Chile despierte. Evasiones masivas, si no saben qué hacer. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los otros que nos sangran. Canto para denunciar que nunca más no. Capuchita, capuchita, hoy quieren crucificarte, repartirte en pedacitos, cielo hermida, allanarte. Hola, 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 amigos, amigas de Revista de Frente, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Estamos en el capítulo 8 de Pandemia Rebelde. Eso significa que estamos cumpliendo 2 meses ya en cuarentenados, medio voluntario, ¿verdad? Medio obligatorio, pero estamos aquí. Bueno, vamos a comenzar de una este capítulo con un invitado que seguramente ya lo han visto en nuestras promociones y que todos lo conocen, fundador de el Partido Progresista, miembro fundador del Grupo de Puebla, y bueno, en lo personal me doy la libertad de considerarlo hijo de uno de los hombres más importantes de la izquierda en toda la historia, como Miguel Enrique. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Acá estoy, gusto, Daniela, Dani, gusto estar contigo. Bueno Marco, primero saber cómo has estado, cómo está tu cuarentena, te hemos visto muy activo en las redes sociales, cuéntanos un poquito cómo van estos días. A ver, desde lo personal, soy un privilegiado, por lo cual todo lo que yo diga no es, creo que no es suficiente y ni es útil. Es una cuarentena con privilegio, por lo cual mi preocupación es más bien la del otro, más que la mía. Pero en lo personal, te voy a decir una cosa frívola, pero cierta. Yo hace 15, 16 años que no estaba más de 2 semanas en mi casa, con lo cual tengo una hija de 15. O sea, en lo personal, el apego que para mí ha sido fantástico. Una respuesta como de Miss Chile, pero he estado con mis hijas y con mi familia, muy contento. Por ahí, pero muy preocupado por lo que viene. Después aclarar de que sí, estoy muy activo en las redes sociales. No he vuelto a la política contingente, me mantengo fuera, lo que me da más libertad para poder responder tus preguntas y participar de otra manera después de 8 años de campaña presidencial. Tengo el récord de 3 en 8, con lo cual estoy en un momento creativo, productivo, contento y con energía, pero igual que tú seguramente, con mucha ansiedad por esta pandemia y este virus. Así es un sentimiento que nos cruza un poco a todos, ¿no? Esto de sentirnos un poco privilegiados y de tener un poco el acento en los otros. Marco, te quiero llevar en este mismo contexto que tú dices, ¿no? Que estás como un poco fuera de la política, tienes tal vez otro privilegio que es poder ver un poco desde afuera todo lo que está sucediendo. Y en ese aspecto te quiero llevar a la política contingente, ¿no? Y no vamos a ahondar en lo mal que lo ha hecho el gobierno, en las cajas y todo, porque sabemos que es una discusión que ya se ha dado bastante, pero queremos poner el hincapié en este acuerdo, ¿no? Que está llamando Piñera, tomando algunos actores, ¿verdad? No todos, ni siquiera todos los representados en el Congreso, sabiendo que ha habido una política de los acuerdos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Quizás desde los 80 con el plebiscito, lo vimos con los pingüinos en el 2006, ¿verdad? Con esa icónica foto de todos tomándose las manos, de ahora reciencito el acuerdo por la paz, y ahora de nuevo se busca esta política de los acuerdos. ¿Qué tanto tú crees que está legitimada esta política y tan avalada por las personas, tanto el acuerdo de paz como un posible acuerdo ahora que sirva como un poco salvavidas en esta crisis que está teniendo el gobierno, en muchos aspectos? Yo creo primero, como valor, el acuerdo es bueno, ¿no? Un pontífice significa un constructor de puente. Los políticos, las mujeres, los hombres de la política son los que hacen puentes. Eso como premisa. Ahora, yo creo que los acuerdos de la transición chilena, los acuerdos de la educación, el acuerdo de paz, son malos por muchas razones, pero porque están mal inspirados, porque están inspirados en la idea que este sistema completamente imperfecto, la democracia chilena, que a pesar de todo, yo he participado de ella, y tú también, por lo menos yo como candidato, y me he sometido al voto como diputado, como candidato presidencial con mi partido, no es cierto que la representación esté bien resuelta. Entonces son malos acuerdos, pero porque tienen
un problema de origen y tienen además una intención que yo no comparto. En el acuerdo de la transición creo que lo hicieron equivocadamente despreciando la fuerza del pueblo. En el acuerdo de la educación se equivocaron en lo teórico, en un acuerdo malo porque legitimaba la privatización de la educación. Y en el acuerdo de paz hay un argumento adicional a todo esto, es que no lograron lo que se propusieron, Dani. Se proponían la paz. Eso es lo que no ocurrió en diciembre, no ocurrió en enero, no ocurrió en febrero. Siguieron los atropellos de las instituciones. Y por último, yo creo que somos un país de cartón piedra en lo económico, después podemos discutirlo, pero también en lo político. No te olvides que tú eres probablemente más joven, pero te acordarás del discurso de las instituciones, las rescató Ricardo Lagos. ¿Qué instituciones? Son las instituciones que son completamente insuficientes. Entonces, yo creo que hemos hablado mucho de economía en Chile y poco de democracia. Y entonces, en síntesis, creo que los acuerdos son malos. Pero además, y aquí termino, responder más directamente tu pregunta, francamente, grotesco, algo patético esta clase política que aprovecha que está todo el mundo medio paralizado para resurgir. O sea, los tipos tuvieron todas las protestas escondidos, no hablaban muertos de miedo, los exministros de Hacienda avergonzados pidiendo perdón por sus enormes errores de política pública, por su avaricia, por su falta de empatía con Chile, y ahora todos los vemos de nuevo como faisanes. Cuando estaban asustados, hace 2 meses estaban todos diciendo que no me llegue un reto. Bueno, y ahora se aprovechan. Creo y por eso acepto algunas entrevistas para denunciarlos. Y sí he estado activo, porque siento que hay mucha gente sin voz. No para hablar yo, que he hablado mucho, sino que en mi Facebook Live lo que hago es leer a la gente. La leo. Y es muy interesante liberar la palabra. Así es. En ese sentido, lo que hablamos de los acuerdos, ¿tú crees que en este momento un acuerdo, digamos, de RD hacia la derecha, ¿no? Otorgaría una especie de salvavidas que salvaría a Piñera ya no solo de la crisis social, sino que además de la crisis sanitaria que vemos que está como fuera de control, que las estrategias realmente no funcionaron, y que otra vez queriendo ser como el ganador, otra vez queda fracasado y pidiendo un rescate, digamos, al final de sus aliados de clase un poco, porque esa clase política es la que ya está un poco deslegitimada desde octubre y desde mucho antes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que salvarle la vida a Piñera, lo hicieron en el acuerdo de paz. Salvar la vida es muy violento, lo diría de otra manera. Creo que la política, igual que la economía, es la lucha de poderes. Eso es la economía. La economía es una aplicación más, una plataforma más de una disputa del poder entre justicia social, orden, lo que está son los paradigmas luchando. Y creo que sí, que el acuerdo de paz era un salvavidas y que lo hicieron conscientemente, y yo lamento el acuerdo que hizo la concertación en Frente Amplio con la derecha, porque a Piñera, que a quien conozco mucho, por razones que nunca he dicho mucho, pero incluso familiares, mi abuela era íntima amiga de su madre, lo conozco más de lo que ustedes pueden creerlo. Y el tipo es, a mi juicio, un antisocial. Y quiero ser responsable de mis palabras. Creo que falta la verdad sistemáticamente. Y el tipo solo funciona con presión. Si Piñera está cómodo, sale lo peor de él. Entonces el tipo hay que presionarlo mucho. Y la política, legítimamente, la política consiste en una relación de fuerza. Y creo que cuando en noviembre era el momento de empujar más para que incluso de repente, cosa que yo hoy día no propongo, pero sí proponía ahí, renunciara. Creo que él era parte del problema. Creo que ahora estamos jodidos. Que ahora la Constitución, los militares, la pandemia lo protegen. Necesitamos un presidente que controle esto. Así que ahora su renuncia no la propongo. Pero sí creo que es un salvataje equivocado. Incluso ahora creo que lo que hay que hacer con Piñera es muy simple. Es simplemente, a lo más, ni siquiera colaboración, porque no se puede con alguien que falta la verdad. No se puede. Yo no sé cuál es un acuerdo con que no estás de acuerdo. Un acuerdo supone 2 partes que sacrifican algo. Él no ha sacrificado nada de su doctrina y de su ideología. Así es, no se han flexibilizado nada, pero un poco vamos a pasar a otro tema, tomándome un poco de tus palabras, en esto de lo errático que a veces parece ser el presidente. Te quiero llevar a hablar de la política internacional, que sé que también es de gran interés para ti, que has sido articulador en varios momentos y ahora también, pero te quiero llevar un poco más retro, ¿no? Analizar un poco cómo ha sido Chile y su política internacional, en ese sentido, hablando de Piñera mismo. Tenemos como aquí una teoría un poco en de frente, que sucedió cuando Piñera está en el poder, cuando fallece Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez, y le toca ir a Venezuela,
Y si podemos ver, vamos a ir viendo las imágenes de poquito, él estuvo incluso en como de guardia fúnebre, ¿no? Ahí en el cajón al lado de Chávez. Y él pudo ver ahí, claro, pudo ver ahí los millones de personas que inspiraban a Chávez, que congregaba, y que su muerte fue muy impactante para el pueblo venezolano. Entonces después, cuando vuelve Piñera en su Piñera 2, digámoslo así, vuelve como con muchas ansias de él llegar a ser un líder latinoamericano, de avanzar con el Grupo de Lima, de ir a hacer ese espectáculo un poco patético, por no decir entero patético, a Cúcuta con Guaidó, y para variar no le resultó la estrategia, y ahora, bueno, digamos, en los liderazgos está bastante bajo. ¿Qué opinas tú sobre esa política quizá errática o aprovechadora en su momento de Piñera en cuanto a la política internacional, y si hay un cambio entre Piñera 1 y Piñera 2? Yo creo primero que a los chilenos y chilenas no les importa la política exterior, que tú eres una excepción. Creo que los chilenos y chilenas disfrutan una idea que yo no comparto, de que Chile es una isla, que es una especie de Suiza, que una buena casa en un mal barrio. Creo que buena parte de los chilenos y chilenas desconfía de los bolivianos, los peruanos y de los argentinos, pero confía en Piñera. Entonces, yo en eso soy muy ácido y muy crítico, y soy minoría. Porque para mí la integración es una evidencia, está obvio. Incluso ahora en pandemia, la solución económica está en el comercio intrarregional. Incluso en materia económica, moral, ética, filosófica, política, comercial, en nuestro domicilio, este barrio, es la solución y no el problema. Entonces tengo una diferencia muy de fondo con mis compatriotas. Dicho esto, creo que Sebastián Piñera, al igual que buena parte de la clase política, tiene una visión provinciana de la política exterior, es una visión comercial, ideológica, y creo que lo que hay que hacer en la política exterior es desideologizar y hacerla política. Hay que ser más política, menos ideología. Hay que ser pragmático, pero con política. Y creo que este gobierno es profundamente ideológico. Es un gobierno que habla de democracia para Venezuela, pero le da lo mismo que un país que es vecino. Bolivia tiene un golpe y nunca dijo nada este gobierno. Entonces, detrás de esta crítica hay una propuesta. Yo pienso otra política exterior, que nos haría mucho más ricos por lo demás. Una buena relación con Perú permitiría aumentar nuestras ventas de cobre usando sus fundiciones. Una buena política con Perú nos permitiría ahorrar en gasto militar. Chile gasta más en defensa que en salud, a propósito de pandemia. Segundo, una buena relación con Bolivia nos ayudaría en el precio de la energía, entre otras cosas. Aumentaría el comercio en una zona que está deprimida, la zona de Arica, económicamente. Tercero, una buena relación con Argentina nos permitiría enormes ventajas hacia Brasil, uno de los mercados más grandes de América Latina. O sea, tengo un paradigma tan inverso a lo que plantea la clase política chilena que estoy convencido que somos tú y yo una enorme minoría, yo por lo menos a mucha honra, y creo que tenemos un presidente que está equivocado y que ahora se sigue equivocando porque está mirando, y debe ser con lo respeto de eso, que no es la mía, pero sus negocios están en Estados Unidos, sus socios tienen sus acciones en Estados Unidos, él es un hombre que admira a Estados Unidos, y yo creo que Estados Unidos es una economía y un país muy injusto, tiene un pueblo dividido, una parte de ese pueblo es extremadamente creativo, en el cine, más que yo vengo del mundo del cine, fui al Festival de Chicago, o sea, nada me va a gustar más y me encanta el debate norteamericano, político es mucho más duro que el de acá, pero tiene una parte que controla Estados Unidos, muy jodida, y eso a Piñera, Trump o Bolsonaro le gustan. Entonces, estamos en un problema de política exterior, pero te quiero decir una mala noticia. Este tema no le importa a los chilenos, le da lo mismo a la política exterior. Y yo lo lamento, pero es un tema que te importa a ti, a mí y a la minoría. O sea, bueno, voy a disentir un poquito contigo, porque quizás, claro, lo que pasa exactamente en otros países, tal vez, o la relación que tenga Chile no le importa en este momento, sobre todo a la gente en Chile. Pero, por ejemplo, cuando se habla de migración, ahí sí la gente acá le pone mucha atención porque están compartiendo y se está volviendo algo cotidiano. Entonces, cuando llega la migración, esa pregunta de por qué llegan tantos venezolanos, por qué llegan tantos peruanos, colombianos, en algunas personas, como tú bien dices, quizás no es un interés fabuloso, pero sí va causando interés. Y yo, por ejemplo, uno va en los Uber, en los Bit, en esas aplicaciones, y siempre hay conversaciones con gente extranjera y siempre hay una discusión. Ellos han venido a instalar mucho esa política un poco internacional, por eso abrimos el tema. Y bueno, para ir un poco cerrando en este tema, preguntarte ¿cuál crees tú que sería una política internacional, digamos, en economía, en relaciones de otro tipo, culturales, como bien tú estabas diciendo,
pero que sea de manera como estadistamente hablando. Me refiero a que no, porque cambian los gobiernos, ¿no? Entonces cuando estaba el auge progresista en Latinoamérica, estaba el grupo del ALBA, de los pueblos, ¿no? Habían la CELAC, habían varios así, y ahora que como que hubo un pequeño reflujo, digámoslo así, tomó mucha potencia el Grupo de Lima, ahora vuelve, entonces digamos que mientras quien vaya gobernando se va armando una política internacional. ¿Tú crees que irían a haber una lógica un poco más de mirada, quizás no tan provinciana como decías tú? Yo creo que sí, que lo que hay que... A ver, Chile es una economía que es el 0,4% del PBI mundial. Aunque le duela el ego a la élite chilena, Chile no es relevante en materia económica. Es profundamente irrelevante, salvo por una razón estratégica, que es el cobre y a veces el salmón cuando logra producir a alta intensidad. Pero en realidad la economía chilena no es relevante. Es un mercado pequeño, serio, que va a la cola de Brasil. Lo primero para ubicarnos. ¿Qué creo yo? Que las economías nuestras, las pequeñas, somos los más interesados en una política exterior de integración. Te voy a dar algunos ejemplos. Con la pandemia aprendimos que éramos todos dependientes para los insumos farmacéuticos y médicos. No teníamos nada. Como estamos desindustrializados, dependíamos ni más ni menos que de los chinos. Como los chinos ven el mundo de otra manera, tienen ellos mil tantos millones de habitantes y tienen 190 países con quien relacionarse, imagínate lo ridículo que se siente. Hola, soy el presidente de Chile, estoy molesto, usted no me han vendido lo que pide. El tipo de decir, yo creo que la unión hace la fuerza, o la fuerza es la unión, como decía Simón Bolívar. Que para incluso economías de escala es fundamental la unión latinoamericana, para comprar mejor, simple. Si vas a comprar a nombre de Chile 0,4 del PBI mundial, o con Brasil, que es la 9ª economía del mundo, te va mejor, ¿no? Si vas a comprar con más, 2. Incluso conviene por las cadenas de valor. Muchas grandes multinacionales y empresas están construyéndose entre países. Se van a romper lo que se llaman las cadenas de valor. Tienes que cuidarlas. Necesitas diálogo entre Estados. Tercero, la quiebra de multinacionales, como estamos viéndolo con la en Chile, afecta al empleo no solo en Chile, en Perú también. Cuarto, además en materia de defensa, América Latina gasta demasiado en defensa. En un país con esa cantidad de pobres, de compañeros y compañeras con frío hoy día, de niños en el Sename, con miles de personas en campamento, o miles de personas en calle hoy, ¿cómo te explicas que gastas 6% de tu economía en defensa y 5% en salud? Una explicación, y es difícil de hacer porque no es fácil, es que la integración regional garantiza una prosperidad. Es una oportunidad perdida, para ser preciso. ¿Qué propongo yo? Integración entre países, revivir la CELAC con más fuerza, revivir la UNASUR con más fuerza, porque somos 3 partes en América Latina. El sur, debemos estar integrados, América del Sur. Tenemos que tener gran cooperación con Centroamérica y gran colaboración con el Caribe. Ahora, decir que nos vamos a integrar con el Caribe es un poco raro, porque es difícil que nos integremos con Aruba, con otras islas, pero sí podemos tener una relación coordinada en los temas continentales. América Latina completa, y aquí termino, tengo puras malas noticias. Perdió protagonismo. Somos un continente irrelevante. Dependemos hoy día de las grandes potencias, que esas peleas entre ellos salgan bien o mal, ahí nos va a caer algo. No somos protagonistas. Perdimos valor agregado, perdimos en productividad, perdimos en crecimiento promedio, perdimos control de la inflación, perdimos el tema de la deuda, aumentamos narcotráfico, aumentamos en delincuencia. Eso desde que llegaron los gobiernos de derecha a gobernar. Alguien dirá, es que es porque el precio de los commodities. No, el hecho es que desde que llegó Bolsonaro a Brasil le va aún peor. El hecho es que cuando llegó Macri, la deuda se multiplicó por N veces en Argentina, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, no es muy optimista tu comentario, pero queremos llevarte entonces a ver si quizás nos puedes conversar un poco para seguir un poco la política internacional sobre el Grupo Puebla, en qué está, en qué circunstancias ha podido conversar en este tiempo, si hay alguna estrategia de integración para sobrellevar o para colaborarse mutuamente en esta pandemia, sobre todo. ¿En qué se encuentran ahora? El Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres, progresistas, no es ecuménico porque no está a la derecha, todo de centro izquierda, con cicatrices que responden WhatsApp, que participan de convicciones. Hombres y mujeres de poder, hay 11 expresidentes, son 14 países, como te decía, hay muchos ex cancilleres, futuros presidentes, y hay 2 gobiernos representados a través de sus personas, muy poderosos, entre otros Alberto Fernández, presidente de la Argentina, presidente Lula,
Leonel Fernández de República Dominicana, se me va a olvidar alguno, pero hay muchos, Evo Morales, Álvaro García Linera. Ese grupo de Puebla se propone hoy día, en medio de la pandemia, preparar el día después. Y te voy a dar un titular, que es la pelea que creo que estamos entrando hoy día. Y tiene que ver con Chile y con Piñera. Yo creo que los países tienen que endeudarse. Y América Latina no tiene de otra que aumentar sus recursos por la vía de la deuda ahora. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar la deuda? Yo creo que tienen que pagarla los más ricos. Y yo creo que Piñera, por ejemplo, no está soltando la billetera que Chile tiene, no está entregando dinero porque quiere evitarse una reforma tributaria. Yo creo que Piñera está evitando que hablemos de reforma tributaria, porque no quiere gastar. Lo que no tiene lógica, incluso en teoría económica. Subsidiar a los chilenos es bueno para la economía, incluso en términos de mantener el consumo. Entonces el Grupo de Puebla ha hecho un planteamiento sobre la deuda, que se condone. Muchos países tienen que pagar varios miles de millones de dólares para pagar los intereses de las deudas que tienen ahora. Si tú no condonas los intereses de la deuda, esos países van a empezar a lo que se llama servir la deuda. Van a pagar intereses y no van a poder dedicar plata para reactivar su economía. Y tampoco podrán pagar la deuda. Creo que hay que hacer y hemos hecho un planteamiento ante Naciones Unidas, lo vamos a hacer ante el G20, lo estamos haciendo a nivel continental y ojalá mundial, un planteamiento sobre la deuda, que es el gran tema, a mi juicio, hoy día, que esa deuda no la paguen los más pobres de América Latina. Recordemos que América Latina va a tener 18,5 millones de personas con hambre, que va a tener 30 millones más de pobres, que las más golpeadas, y aprovecho de pasar un dato, son las mujeres. Como se cierran las salas cunas, se cierran las escuelas, las mujeres vuelven, se pierde todo lo avanzado, que era que las mujeres se les reconociera su derecho al trabajo formal, además del trabajo que le hacen en la casa, que es trabajo. Hoy día ni siquiera se les quita un derecho que los hombres tienen culturalmente adquirido. Entonces es muy dramático lo que está pasando hoy día en Chile y en América Latina. Claro, es bien impactante pensar que quizá va a ser un retroceso no solo en lo social, ¿no? En lo económico, sino que, como bien tú decías, en cosas que ya se sentían como ganadas. Va a ser muy difícil que la gente vuelva a confiar en ciertos espacios públicos luego de esta pandemia. No sé, en lo personal, yo soy profesora de un colegio municipal y ahora es como que se vienen a dar cuenta de que los niños estaban hacinados, cuando 45 niños en una sala de clase era la normalidad y a nadie lo sorprendía. Ahora resulta que hay una pandemia y es irracional tener a 45 niños en una sala, como que ahora se dieron cuenta. Entonces se viene muy complicado, yo creo, esta ultra mal llamada nueva normalidad, ¿no? Este retorno seguro y todas esas sandeces, por decirlo suavemente, que se le ocurrió al gobierno decir en un momento, guiados por unos números que ellos creyeron una meseta, y ahora, bueno, estamos en el pic que estamos. Marco, para ir un poco también redondeando esta entrevista, cuéntanos un poco cómo tú ves la situación actual en Chile y cómo ves tú que serían unas proyecciones o quizás algunas buenas ideas para el futuro, a ver si nos está yendo alguien que por ahí también podamos unirnos en buenas ideas, porque se va a venir una reconstrucción de las confianzas, ¿verdad? Y del tejido social que siempre ha estado ahí, que ha estado latente, que venía de la revuelta. Esta pandemia nos pilló ya más despiertos, ¿verdad? Entonces se va a venir un momento muy potente cuando todo esto pase, quizás en la primavera, quién sabe. Eso, unas palabras tuyas. Muy breve, a ver, el mundo tenía problemas gruesos en materia de mercado y Estado, concentración de la riqueza obscena en el planeta. América Latina, como ya te dije, venía mal. Chile venía también muy mal respecto a las promesas de Piñera, no había tiempos mejores. Y a eso se agrega lo que a mí no me gusta llamarlo estallido social, porque me parece lo más noble que hay. Llamémosle el movimiento social de octubre, donde jóvenes arriesgaron su vida, como lo hizo en su minuto, citando a quien tú nombraste, a mi papá, a Miguel, entre otros. Gente que se fue, que estuvo dispuesta a perder la vista, lo que sabemos. Eso explota y eso afecta aún más el comercio, la economía y el consumo. Mi preocupación es que en lo económico y en lo político, si no actuamos ahora y no le metemos presión, los que no tenemos voz hoy política, a Piñera, las consecuencias son muy malas en el mediano plazo. Es ahora que hay que actuar. ¿Cuándo es igual de importante que cuánto? Con la plata. En lo político veo un gobierno acorralado. Lamento que una parte de la oposición, que entiendo bien intencionada a veces, el acuerdo de paz, quiero decir que tenía elementos positivos, que haya un plebiscito es una buena noticia. O sea, tampoco todo es espantoso, pero se equivocaron a mi juicio en su convicción política. Pero buscándole lo bueno, yo lamento que una parte de la oposición proponga un acuerdo solo económico y social con Piñera. Piñera no es un garante de las libertades ni de la democracia.
Él ganó democráticamente, pero claramente hace rato que no gobierna democráticamente. Entonces, cuando hay un tipo, ese es mi error que yo le critiqué a la Concertación al Frente Amplio, un día le dicen, hagamos un acuerdo de paz, y a la semana siguiente, muertos de culpa, lo acusa constitucionalmente por violación a los derechos humanos. Eso no tiene coherencia. O sea, tú no puedes decir el día lunes, oye, Hitler, hagamos un acuerdo, y el día martes decirle, oye, hubo un holocausto. No calza. Ese error lo están volviendo a cometer. Si Piñera, para ellos, un pleno demócrata, bien, yo creo que Piñera hoy día no garantiza un Estado de Derecho mínimamente aceptable. Ningún país tiene un Estado de Derecho perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué Estado de Derecho tenemos? Termino. Creo que estoy preocupado. Yo llamo a la unidad de las fuerzas. Estando retirado de la política contingente, trabajo en mi partido pequeñito, en la unidad. Hacemos un esfuerzo con el mundo social, con el mundo comunista, el mundo regionalista, el mundo ecologista, el mundo humanista, el mundo Frente Amplio, que ya estamos más juntos, con el mundo de la concertación también, porque solo no alcanza. Te lo digo yo, que lo intenté 3 veces en ruptura, solo no alcanza. Necesita alianzas, y a mí, por lo demás, creo que uno no siempre tiene toda la razón. Por lo tanto, también creo que es importante buscar acuerdos mínimos. Yo lamento el acuerdo que están haciendo ahora, creo que es un error, que es mejor presionar, empujarlo a que Piñera afloje en materia sanitaria y económica, porque está ideológicamente equivocado. Es un tema de ideas, no es un tema de buena voluntad o que sea flojo, que creo que son, pero no es el punto. Podrían ser trabajadores o no. El tema es que están equivocados de acá. Sus ministros están equivocados. Lo de las cajas, que no es una mala idea per se, pero está mal hecho, que era mucho más importante darle plata a los chilenos, sobre todo porque hay plata. Entonces, en simple, yo tengo esperanza para el día después. Soy pesimista para el día de hoy. Bueno, estamos en el hoy, lamentablemente, como tú dices, con este gobierno un poco limitado y extremadamente ideológico. Es como que si, tal vez, claro, si le hablan del impuesto de los súper ricos por ser un impuesto, quizás está muy ideológicamente cargado, pero podemos ver que quizás los empresarios pueden donar en plata quizás la misma cantidad, pero como ideológicamente el impuesto tiene otra carga, lo van sesgando. Bueno, Marco, no te queremos quitar más tiempo y agradecemos bastante tu... Ah, mira, estamos mostrando un comentario que nos está haciendo la gente. Dice, resurgieron en el acuerdo de paz en el Congreso, sacaron del sarcófago a varios senadores y exministros que estaban muertos. Es la gente que nos está comentando, claro, muy en sintonía con lo que estábamos viendo. Mi mamá que es una hincha pelota, que divertida, mi mamá dice, son los megaterios. Son megaterios. Mi mamá me va a retar, pero mi mamá que es divertida me dice, resurgieron los megaterios que salen de su cueva. No todos. Tú sabes que mi papá, yo he peleado con ellos muy duro. Y he pagado caro mis peleas con el sistema. Caro. Me ha dolido. Pero creo que son infatigables en su cobardía, en su miedo. El pueblo chileno mayoritariamente, no es unánime, pero mayoritariamente quiere un cambio. ¿Para qué enredan si el camino es el cambio? El camino es cambiar lo que hay. Después tenemos muchos matices, muchas, hacia dónde vamos, pero por lo menos sabemos que esto no lo queremos. Y hay un rechazo a estos 30 años, que es un poquito grueso, es cierto, porque hubo cosas buenas, sí, pero el hecho es que lo rechazamos. Queremos algo distinto. No totalmente, nadie quiere cambiar el nombre al país, a seguir llamando Chile, hay cosas que deben continuar, pero hay cosas de fondo, como la injusticia social, la desigualdad, la falta de competencia, un mercado que es lobo del mercado, donde el Estado no logra siquiera regular las malas prácticas. Todo eso queremos cambiarlo, y somos fuerza de mayoría, por tanto, solo la estupidez nuestra, el egoísmo mío, el egoísmo tuyo, el egoísmo de las demás fuerzas, hará que la derecha gane. No tienen cómo ganar el próximo periodo si no nos unimos. No hay forma. Solo nuestro egoísmo nos podría llevar a que Lavín, que es un frívolo, que abría los malls, un irresponsable, triunfara. Tenemos que unirnos con una propuesta que yo creo se llama, a mi juicio, social prosperidad. Prosperidad para la mayoría. Me parece que eso está en la esencia y Chile tiene las herramientas para eso. Bueno, claro, habría que hacer ahí un rescate de voluntad honesta, ¿verdad? Porque la gente lo que se cansó es de que quizás uno siempre promete un poco la unidad y los buenos valores y los buenos deseos y las ganas de justicia. Me acuerdo del eslogan del Lago era crecer con igualdad. Entonces, la gente tiene repetida algunos eslogans y hay que demostrar un poco, tal vez el 18 de octubre, al no tener una cara, un representante que no fuera el perrito matapaco, digámoslo así, que no podía defraudarnos por ninguna parte, tal vez eso generó también un manto de confianza un poco más amplio.
los personalismos quizás a veces crean un poquito de resquemor ya en la gente, lamentablemente. Eso, Marco, bueno, ¿algún saludo que quieras mandar a alguien que no has visto hace tiempo? No, Simón Bolívar decía una cosa muy buena sobre el tema del movimiento social, ¿eh? Simón Bolívar decía, Dani, solo un pueblo organizado con sus dirigentes puede hacer el cambio. O sea, también, cuidado, porque también veo a veces que los movimientos sociales dicen no queremos liderazgos, cuidado. Cuidado porque también, sin quererlo, podemos ayudar a lo que Pinochet soñaba, el desprestigio de los políticos. O sea, es cierto que los políticos te han fallado, te mintieron, de acuerdo, yo he peleado con ellos como loco, pero cuidado también de decir no queremos ningún liderazgo, porque hasta Simón Bolívar entendió que se necesitaba de algún modo la conjunción de una fuerza social y una fuerza política. Si rechazamos a todos los partidos políticos, lo que va a ganar es la derecha. Y Pinochet, acuérdate que ¿a quién odiaba a Pinochet? Odiaba básicamente a los políticos, porque era su problema. Entonces, de algún modo, es una profesora, me avergüenza decírtelo, pero seguramente se lo dice a estos estudiantes. La política la suma las finalidades. Y si tú tienes una finalidad, yo tengo una, somos políticos. No escupamos sobre el tema de la articulación política entre la base y también sus élites. El MIR de mi papá, para cerrar. Mi papá, ¿era un movimiento popular y campesino? Sí, pero tenía un líder. Ese líder murió. Y ese líder es que inspira hoy día una buena parte de quienes lo admiran. ¿Qué cosa? El sacrificio de ese líder. ¿Son todos esos campesinos marchando? Sí, pero también un liderazgo. Entonces, la mezcla es complicada. Se requiere fuerza social, también con liderazgo. En el caso de Venezuela con Chávez, en el caso de Brasil con Lula, en el caso de Argentina con Néstor Kirchner, en el caso de Bolivia con Evo. No era pensable esos países sin esas figuras. Esas figuras hicieron adicional a la fuerza social. Le metieron candela. Sí, pucha, tú dices algo y yo me dan ganas de responder, entonces esta entrevista no va a terminar nunca, porque yo creo que también ese caudillismo un poco fue bueno, pero fue un arma de doble filo, pero por eso te digo, si empezamos a discutir, yo creo que lo que tiene mucha razón es que se necesita un liderazgo, a lo que yo iba es un liderazgo honesto, limpio, que no podría venir mañana, no sé, no voy a nombrar a nadie en realidad, pero no sé, Bachelet 3, por ejemplo, no. O sea, no. Pero tienes toda la razón, que también es cierto que esos liderazgos, cuando son muy caudillos, es parte del problema del progresismo. Estoy de acuerdo, así que nos despedimos, pero estoy de acuerdo en eso. También. Ya, mira, aquí tenemos el último comentario, que es de un amigo, por eso no me lo vamos a tirar. Ah, mentira. Dice, ¿cómo hacemos para que la Asamblea Constituyente tenga una verdadera representatividad? Hablando de los partidos un poco, pueden ser también, lo que nos dice Gonzalo Neiro. Eso ya está fallado. El acuerdo de paz, uno de los errores que comete es que el sistema electoral es igual al de los diputados. Yo no quiero ser de nuevo. A ver, yo creo que hay que ir a la Asamblea Constituyente. Tenemos que ir yo voy a llamar a votar por el apruebo. Estoy a favor, voy a promover que mi partido y la coalición de como de 10 partidos en las que estamos tengamos lista. Sí quiero decirte que cometieron un enorme error. Yo le puse un título, un artículo que no es bueno, el caballo de Troya. Porque está tan mal hecho el sistema electoral, que en el fondo son igual a los diputados, emanan del mismo distrito los de la Constituyente. ¿Qué he ofrecido yo? Que al menos mi partido sea una plataforma para los movimientos sociales, para los que no quieran reunir. Además no van a poder reunir firmas, además agrego algo con la pandemia. Claro, además. No van a poder juntar firmas. Entonces, los partidos tienen hoy día, son una plataforma atractiva. Nosotros hemos dicho que queremos ser el caballo de Troya, que es un título complicado, pero el caballo de Troya del sistema político. Úsennos, tenemos que estar de acuerdo en algunas cosas básicas. Más derecho en educación, nacionalizar el agua, un aparato productivo, un mercado regulado. Si estamos de acuerdo en ciertas cosas, que se acaben las concesiones mineras indefinidas, etcétera, etcétera, que sea un Estado pluricultural. Si todo eso está, no estamos dispuestos a llevar gente que nos mande su root, que tenga ganas, y tenemos que buscar nosotros, como somos caóticos, un método para resolver cómo somos una buena plataforma para los chilenos y chilenas de bien que quieren un cambio constituyente. Bueno, ahí dejaste estirado entonces el guante. Ahí quienes nos están viendo podrán tomar sus decisiones. Bueno, Marco, ahora sí, ya no más. Nada, agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en De Frente y que no te pierdas Pandemia Rebelde, porque este programa sigue y estamos aquí tratando de dar alguna compañía y una visión política en cuarentena. Eso, te agradezco mucho. Chao, profesores, felicitaciones por tu vocación. Cuídate. Gracias. Chao. Buenas noches, chao. Buenas noches, que estés bien. Bueno, amigos y amigas, ahí estuvo la entrevista de Marco Enrico Minami. Tenemos los problemas que tenemos dos personas buenas para conversar, ¿no?
pero estamos saliendo. Vamos a ir prontamente con nuestra próxima sección, que trata de la editorial, para que revisemos un poco las noticias de esta semana. Y lo vamos a dejar con un video, DJ Perillas. No, bueno, no importa. O vamos a ir de una con la próxima sección. Ah, mira, aquí hay un comentario que vamos a leer. Dice, también se aprovechó de la política y no cambia el discurso demagógico que Pinochet, gracias a él todos se usufructuaron y lo harán siempre, porque él y todos no son capaces de hacer cambios de cimiento. Claro, bueno, mientras mantengamos la constitución primero, ¿no? Y después en adelante este sistema económico, neoliberal, patriarcal, los cimientos van a ser lo mismo, los acuerdos, quizás lo que hablaba un poco Marcos también, los acuerdos tienen que basarse en las ganas de cambiar y de ceder de todo. Si el pueblo siempre está cediendo y nos están atropellando y nos están robando sistemáticamente, no tenemos ganas de hacer acuerdos con nadie. Es bastante lógico, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta sección de editorial donde vamos a revisar algunas noticias. Quiero mandarle un gran saludo a nuestra amiga Marcela Cornejo, quien se iba a conectar ahora, pero que por problemas familiares a veces en estos momentos el COVID dice una cosa también, ¿verdad? Y altera nuestras rutinas familiares. Por lo tanto, le mandamos un gran abrazo. Sin embargo, se va a conectar Nicolás Romero, parte, fundador de Revista de Frente, con quien vamos a comentar la contingencia. Nico, ¿estás por ahí? Por aquí, amiga. Cerca y lejos. Cerca y lejos a la vez. Ahí sí, ahí estamos. Oye, Nicolás, bueno, vamos a revisar la editorial de Frente, aquí en Pandemia Rebelde, nuestra sección ya semanal. Y bueno, quiero hacer la introducción de esta noticia que corresponde a lo que ha sucedido en Gualmapu, que es algo bastante triste, que en lo personal me afecta muchísimo, porque sabemos que tenemos una filial, ¿no?, con Río Revuelta de la radio 19 de abril, y a Alejandro Treuquil yo le entrevisté la semana pasada, el martes de la semana pasada, los últimos días de mayo. Tuvimos una entrevista de aproximadamente 40 minutos con Ale y Kiko en el programa Río Revuelta, donde él nos está denunciando cómo sistemáticamente los carabineros lo iban a reprimir, pasaban personas disparando, gritando, mapuches, bueno, hijos de la aparte patriarcal y machista. Gracias a la represión, a los gases, la mujer de Alejandro tuvo una pérdida, perdió a su hijo. Nosotros estábamos lamentando en ese momento ese triste acontecimiento que le había sucedido, y darse cuenta ayer en la mañana que en la noche habían asesinado a Alejandro después de que uno le dijo que resistiera y que estuvieran ahí, que íbamos a seguir adelante. Es súper impactante. Yo estoy muy asustada también de lo que es capaz de hacer este Estado terrorista en el pueblo mapuche. Sí, una situación crítica que hemos estado bien comentando en el programa, y que tiene que ver con una situación de normalidad, que es la militarización actual del Estado chileno en Gualmapu, que anterior a la revuelta, que hay una continuidad desde los gobiernos de la transición, en los cuales se normalizó el presentar una política militar a través de ir pegando atribuciones a carabineros y a sectores de los militares. Eso, si bien hoy en torno al caso de Alejandro Treuquil hay toda una serie de elementos que hay que analizar, porque lo que existen es un ataque de personas recibidas de civiles. No existen antecedentes equivalentes a lo que fue el asesinato de Camilo Catrillanca en el año 2018. Pero lo que sí está claro, a partir también del registro que tú mencionabas, que es la entrevista que dio la semana anterior, es que existe un constante acoso policial. Entonces eso es un antecedente más de cómo este giro de la derecha tiene que ver con un contexto, que es un sistema neoliberal que ya está muy parado en esta lógica. Claro, bueno, eso por una parte, y también ojalá, bueno, en realidad ojalá que, uno no puede decir ojalá nada, pero también hay varios rumores. Yo estuve pudiendo hablar con algunos peñas por ahí, dicen que han tenido muchas amenazas de ataques armados de civiles.
Entonces también puede que haya una flexibilización de la política de armas ahora un poco, algo así, pero realmente si fueron los pacos o si fue un grupo fascista, supremacista, es un acto repudiable y nos encantaría tal vez ver tanta conmoción, ¿no? Vimos que muchos famosos, personas pusieron el Black Thursday, ¿no? Por George Floyd, que obviamente está muy bien, pero claro, aquí han matado a mapuches sistemáticamente en democracia, desde Camilo Catrillanca inventando montajes, y bueno, claro que esa raya se vio expresada en el 18 de octubre, pero sigue ahí muy latente, ¿no? Y da mucha raya que el Estado siempre quede impune, que el asesino de Camilo Catrillanca, por ejemplo, ahora él esté en su casa y no como los presos de la revuelta que están en la cárcel haciendo cuarentena. Injusticias como esa, impunidad como esa, no queremos que siga existiendo en Chile. En ese sentido también, Dani, comentar que, al igual que en el caso de las revueltas en Estados Unidos, donde se hace patente nuevamente la herida, la crisis, la contradicción racial, de cómo hay un capitalismo que racializó desde el principio y que atraviesa la contradicción de la situación estadounidense, también el asesinato del Peñi vuelve a demostrar lo que decías tú, el carácter racial del neoliberalismo en Chile y cómo este hecho es civilizado. Así es. Bueno, ¿para qué decir? La prensa, TVN sacó un par de notas en la web, pero no, obviamente que no lo van a tomar en cuenta. Así que bueno, en nuestra página de frente está la nota que estuvimos subiendo ayer, donde está la declaración que hizo ayer la comunidad Huenehuen de Cuyipulli, donde era Alejandro, y también está el podcast del programa Río Revuelta, donde ustedes van a poder escuchar la última entrevista que dio Alejandro Triuquil. Y bueno, es súper fuerte, de verdad es súper fuerte escucharla. Yo ayer la escuché de nuevo y me desgarró un poco. Pero si usted quiere verla y empaparse y sentir lo que él sentía día antes, bueno, está el registro. Es súper loco que ahora tengamos el registro de todo eso. También, Dani, recordar que mañana en la mañana vamos a estar entrevistando también a través de Facebook Live. Bueno, no les queremos adelantar, pero estamos pensando una transmisión para poder abordar más en detalle la situación del asesinato del Peña Alejandro Triuquil. Vamos a estar siguiendo la noticia porque, bueno, esa es parte del rol de los medios alternativos, así que dejarles invitados. Así es. Bueno, yo sé que para la próxima noticia tenemos un material preparado sobre este fin a la reelección, ¿no? De los honorables y honorables diputados y senadores que finalmente salió que la retroactividad no iba más, ¿no? Entonces, iba, por lo tanto las reelecciones no iban más. Por lo tanto nos van a dejar varios personajes, íconos de nuestra política que nos han acompañado incluso desde 1990, de que empezó la democracia. Cierro los ojos, quiero ver si realmente tú te vas. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas. Cierro los ojos, quiero ver si realmente tú te vas. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas. Bueno, ese material estuvimos haciendo para De Frente. Quiero decirle a todos mis seguidores en TikTok que se ha politizado mucho y que, bueno, la está rompiendo ese video en las redes sociales. Parece que no éramos solo nosotros los que queríamos que ellos se fueran, sino que ya el cansancio de verlo en la política dijo basta. Sí, no, patético. O sea, Letelier le quería ganar así como el premio Yoda a, no sé, al chico Saldívar. O sea, el weón viviendo así de financiamiento estatal. O sea, la Pepa Hoffman, ella que dijo que la gente no debería vivir del Estado, resulta que toda su familia vive del Estado por más de 20 años. El descaro de cómo ellos instalan cosas que no son. Le llaman democracia a la dictadura, le llaman dictadura a la democracia, le llaman oposición a una forma de domesticar y dejar que todo sea igual. Bueno,
Esa es su pega. Y la pega de la comunicación alternativa es ir desmontando cada una de esas dimensiones. Sí, bueno, digamos que todo esto fue como un poco planeado, ¿no? Ahora se le ha desmoronado un poco porque con el sistema binominal y con el sistema de lista y con todos los sistemas que inventan, siempre habían tratado de en este duopolio apoderarse del poder, eternizarse en el poder, cuestión que tanto, digamos, critican de algunos gobiernos, ¿no? Como ha sido la revolución bolivariana en Venezuela, en Bolivia. De hecho, tú sabes que Evo llevaba lo mismo que Angela Merkel y él decía, oye, Angela Merkel en verdad se está eternizando en el poder en Alemania. No, nadie, porque Angela Merkel. En cambio acá también nuestro senador eternizándose en el poder y les dijimos eso, siempre estás diciendo que te vas, ojalá que ahora se vaya, no los vamos a extrañar. Sí, pues Daniel, en Chile es cool ir, no sé, a un congreso de derechos humanos en Nueva York y encontrarse en los pasillos con los representantes de las fundaciones del Partido Demócrata, que son el grupo imperialista que ha hecho y ha destruido todo lo que ha querido en el mundo, pero está mal visto juntarse con embajadas como las de Nicaragua, o juntarse con, no sé, con gente vinculada al comunismo en general. Entonces ahí hay una hipocresía muy grande. Los que más dicen, los que más se preocupan sobre los temas internacionales son los más vendidos y financiados por organizaciones internacionales. Así es. Bueno, vamos, Nico, con tu noticia. La que tú estás preparando con mucho esfuerzo y ahínco. Muchas gracias, amiga, por darme ese pase. Y también les queríamos hablar sobre el caso de la TAM, porque ya es un cara de rajismo muy propio de los empresarios neoliberales, que al mismo tiempo que lloran la carta y que piden subsidios del Estado, porque se sostienen el financiamiento del Estado, los tipos empiezan a desvincular masivamente a trabajadores y básicamente la reforma laboral fue una reforma ad hoc a los grandes grupos empresariales. Lo que se termina haciendo es desmantelar un principio básico de la convivencia en una sociedad, que existe un código del trabajo que te permite sostener ese que es tu principal ingreso vital y que te permite llevar el pan a la mesa y darle comida a tu hijo, y los tipos lo suspendieron. Y al mismo tiempo que le suspenden, los tipos reciben financiamiento del Estado. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que podríamos hacer un análisis de lo que ha sido como el trato a la TAM en este último tiempo, y ahí yo me quisiera tener un personaje, quizás me salga un poco del tema, pero ¿tú te acuerdas que Lucas Palacio salió el ministro de Economía en marzo a decir que a la TAM no se le salvaba? Y lo dejó así como súper claro. Después salió a decir cuando fueron las protestas del hambre que había que comprender a la gente que estaba protestando. Un discurso no muy piñerista para estos tiempos, donde el caos, el orden y el enemigo invisible se toman todo el espectáculo. Lucas Palacio salía con un discurso un poco más calmado, digamos. Eso con respecto a la TAM dijo no se les salva. Y ahora ha estado un poco más callado, ha estado un poco más retraído, no se ha hablado mucho de LAN, entonces yo creo que también a él quizás le dijeron, por favor, está muy progre para sus propuestas, podría ser, no sé si tú lo has visto. Sí, o sea, es innegable que hay contradicciones en torno a cómo enfrentar la coyuntura. A los grupos dominantes nunca son grupos monolíticos, sino que hay distintas visiones sobre cómo enfrentarlo. Yo creo que lo que ha pasado es que Piñera ha sido muy tosudo desde el inicio de la revuelta y lo ha mantenido ahora, y bueno, y también en esta dinámica con Mañalich y otro tosudo. Entonces también creo que hay un problema en cómo la derecha está articulando su unidad, con el problema de estos liderazgos que son muy poco dialogantes. Así es, conversan bastante poco. Bueno, esta sí fue un poco como la semana, nosotros realmente no queremos hablarle tanto de las cifras, de los fallecidos, estamos avanzando como avión, estamos llegando a ser campeones en algo que nunca hemos querido ser campeones, ¿verdad? Que no solo en la desigualdad, sino que también en esta curva ascendente de contagios que nos están golpeando fuertemente, y también obviamente de fallecidos. Se habla, no queremos hablar de cifras porque se habla de cifras todos los días como el resultado de un partido o algo por el estilo que uno espera en las noticias, serán más, serán menos, cuando detrás de cada persona que muere, que fallece, hay una familia que lo está pasando realmente mal.
tal vez las teorías conspiracionistas que decían no, que en realidad no hay casos, que esto es un invento. Pucha, lamentablemente no, quizás nos hubiese gustado mucho más que hubiese sido una paranoia colectiva, tal vez un show, pero esto realmente nos está golpeando fuertemente. Por ahí hay familiares que han tenido que dejar de ver a sus hijos, los profesionales de la salud. Entonces nunca está de más pensar de una manera más, no sé, más humana, el tema de los decesos y de estos números que se ven. Aparte que la manera que tienen de jugar con los números. Primero están los sospechosos, los probables, los contagiados, los contactos estrechos, los contactos directos. Ahora con los fallecidos, que los fallecidos son los que tenían el certificado, los que no tienen el certificado, los que no le alcanzaron a dar el resultado del certificado. Entonces, un poco corto, de repente es como, vamos con la que nos va diciendo la OMS, no, en realidad no estábamos haciendo lo que decía la OMS. Por ahí hay un video, para si me quieren seguir en TikTok, @DanielaKingReyes, hay un video que habla de las mascarillas y de todo lo que bueno, la OMS también dijo ahora que las mascarillas sirven, antes de hecho que no sirven para espacios cerrados, para espacios públicos no tienen mucho que ver, pero son obligatorias, entonces tenemos que usarla igual. Estamos bombardeados de una cantidad de información tan errática que nos cuesta mucho ir avanzando. Nicolás, ¿estás por ahí para irnos despidiendo de esta sección? Sí, Dani, aquí está aprovechando de revisar lo que se viene, que está bien interesante. Vamos a estar hablando sobre geopolítica de las drogas en la próxima entrevista de Nuestra América, y también hay la revisión de las editoriales, las principales editoriales, en la sección de Agenda de Poder con Marco, fileteando la noticia mundial. Así que síganos viendo, que se viene interesante. Súper bien. Entonces, DJ Perillas, nos vamos con un videito para hacer una pequeña pausa y esperar a nuestros amigos de Internacional. Nos vamos, no se va. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los hombres que no sangrarán, canto para denunciar que nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Bueno, estábamos escuchando las palabras de la gran Angela Davis. Como siempre, aquí en Revista de Frente, la política internacional, bueno, está siempre presente. Quiero invitar ya a nuestro ancla, Pablo Parry. ¿Cómo estás? ¿Pablo? Ahí sí. Aquí estamos, hola amigo, ¿cómo estamos? Aquí estamos nuevamente en otra noche de Nuestra América, nuestro programa de comentario internacional, que muy expectante nuestro invitado el día de hoy. Sí, nos tiene un poco expectantes. Cuéntanos, Pablo, cómo has estado esta semana, cómo ha estado la pandemia, cómo la has vivido. ¿Ya está en crisis ya? Seguimos medios confinados acá, pero resistiendo, aguantando con buena lectura, y con cosas ahí, guitarreando, pasando el rato, ¿no? Tratando de hacer cosas. Y formándose para los tiempos que vienen. Bueno, sí, hay gente que ha podido leer, hay gente que ha podido hacer otras cosas. Lo que nosotros en Revista de Frente nos hemos dedicado a estar ahí hablando y comunicando, pues haciendo estos programas. Cuéntanos, Pablo, ¿se vienen más programas en Revista de Frente mientras esperamos a Omar que se nos está conectando? Sí, bueno, el día de hoy estaremos comentando un poco sobre lo que está pasando en Colombia a raíz de la situación de coronavirus. También vamos a estar comentando un poco sobre el rol que ha tenido Estados Unidos en la región, en particular en Colombia, ¿no? Sobre todo con la presencia militar que tienen los Estados Unidos en aquel país. Y también un poco sobre el contexto que está atravesando Colombia en este momento, ¿no? Hemos visto protestas históricas desde hace ya
varios años, a partir del triunfo de Iván Duque como presidente de Colombia. Hemos visto la situación que se está viendo con el coronavirus, donde cientos de personas han salido, se han concentrado en las plazas, en una situación bastante similar a lo que son las protestas de hambre acá en Chile. Entonces, todas estas cosas las tenemos conversando con nuestro compañero Omar Varela del diario El Turbión. Omar Vera, perdón. Omar Vera, sí. Omar Vera de El Turbión, qué nombre más exótico. Bueno, caribeño. Oye, Pablo, claro, Colombia es un país bien especial porque está cruzado por muchas cosas, ¿no? Está geopolíticamente, geográficamente, está en un punto bien interesante porque, digamos, la puerta de entrada de América Central, un poco con Panamá, ¿no? ¿Para qué decir todas las implicancias que ha tenido la droga ahí, la FARC, la relación con Estados Unidos, ahora la relación con Venezuela? Es un país, si no más bien, muy estratégico dentro de América Latina, ¿no? Claramente, ¿no? Y al ser un puente con Venezuela y todo el tema de las presiones, de las escaramuzas que se han dado en estos últimos meses contra Venezuela, que ya no hay cómo seguir escondiéndolas, ¿no? Sobre todo después de la declaración que dio el asesor de Juan Guaidó, el señor Rendón, diciendo que habían milicias apoyadas de los Estados Unidos que estaban pasando por Colombia hacia Venezuela. Ciertamente un tema, ¿no? O sea, la crisis venezolana no se puede entender sin el rol que ha jugado Colombia en ese sentido, ¿no? De presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, de presión contra el proceso bolivariano y de presión continua, claramente, ¿no? Claro. Bueno, claro que va a ser vamos a ver si ha llegado nuestro amigo al estudio, veamos. Invitado, estamos esperándolo aquí. Estamos esperándolo, ya le mandamos el link. Sí, no, pero mira, recién estuvimos hablando con Marco Enríquez sobre un poco de política exterior y el Grupo de Puebla, ¿no? Colombia está más bien en la cuadra, en la vereda del frente, ¿no? En este, por ejemplo, el Grupo de Puebla, UNASUR. ¿Era Colombia un partícipe de ahí? ¿Tú te acuerdas? Yo tengo entendido que sí, que era parte de UNASUR, pero ahora con todo el tema de la creación de PROSUR, ¿no? Que esta iniciativa que ha emergido varios gobiernos de derecha, la región Piñera, Bolsonaro, el propio Duque, UNASUR se terminó por desarticular, ¿no es cierto? Lo cual terminó la creación de esta nueva instancia, que todavía no sabemos qué proyección va a tener, qué camino va a tener. Ahí parece que está entrando nuestro amigo, nuestro compañero, Omar. A ver. Ya está, ahí sí, lo adelantamos un poquito. Omar, oye, déjame por favor saludar a mi amigo Omar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo van las cosas por allá? Mira, quiero contar una experiencia. Con Omar nos conocimos el 2011 en un encuentro de comunicación popular en Quito. Sí, un espacio muy interesante con gente, eran como de 15 países, una cosa así, había muchísima gente. Estuvo bueno, tuvo unas cosas graciosas también ahí, muy chistoso, estuvo muy entretenido e interesante, así que Omar, mira, te dejo muy bien acompañado. Omar, para que los conozcan acá en Chile, es director del periódico El Turbión en Colombia, y él va a estar hablando con nuestro amigo Pablo Parry, así que yo lo voy a dejar acá en este set que tenemos preparado para que puedan conversar a gusto. Omar, un gusto saludarte y estamos en contacto. Igualmente, qué bueno, que agradezco mucho por esta invitación que me hacen ustedes y bueno, aquí estamos dispuestos para seguir conversando, rompiendo el silencio y mirando cómo juntamos nuestras ideas a lo lejos también. Ciertamente. Bueno, encantadísimo de tenerte aquí en Nuestra América, aquí hablando de contingencia política internacional. Vamos al grano entonces, pues no, empecemos. Mira, yo quería compartirte una apreciación que yo tengo respecto a lo que está pasando en nuestro país. En estos últimos años, ¿no? Hemos visto hechos bastante significativos en Colombia, ¿no? Hemos visto lo que venía pasando a raíz de la elección de Iván Duque allá, y todas estas grandes movilizaciones que yo diría que tienen rango histórico, ¿no? Lo que pasó con los estudiantes, si mal no recuerdo, por ahí por 2018, estas enormes movilizaciones estudiantiles que dejaron durante un momento en jaque al gobierno, el estado de emergencia que se decretó el año pasado, ¿no? Y terminó con situaciones bien violentas. El tema del acuerdo de paz para la desmovilización de las guerrillas, que terminó en una situación, finalmente la reactivación de movimientos como la FARC, el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, y a esto además sumarle a la situación que hay con el coronavirus, ¿no? Donde se han visto imágenes de personas movilizándose también, protestando por hambre, ¿no? Que es una situación bastante parecida a la que estamos viendo aquí.
¿no? A raíz de toda esta crisis y más aún con el estallido social que nosotros tuvimos en octubre. Entonces, teniendo como contexto todas estas cosas, ¿tú dirías o tú de alguna manera interpretas de que Colombia, de cierta manera, está viviendo una crisis histórica? Hoy está en un momento histórico Colombia a raíz de todas estas cosas. Bueno, Colombia mantiene crisis en crisis, eso es un primer problema que hay que tener en cuenta. Nuestra historia reciente ha estado marcada por momentos muy frecuentes de crisis políticas o sociales por movilización social o escándalos de corrupción o crisis marcadas por, digamos, problemas internos de los gobiernos. Sin embargo, este último periodo en Colombia ha tenido como varios ingredientes. Por una parte, un incumplimiento evidente en los acuerdos de paz que genera unas dinámicas regionales muy complicadas. Por una parte, con una antigua guerrilla de las FARC, hoy partido político, que se mantiene en el acuerdo, que viene manteniéndose en una posición de hacer respetar los acuerdos, unas disidencias que, pues algunas tienen una perspectiva política, otras, pues digamos, más han sido grupos criminales que o han devenido en ello. Y aunque es muy difícil, digamos, juzgar de conjunto esa situación. Pero lo más preocupante de la situación es lo que le pasa a la gente en las regiones donde históricamente la guerra ha tenido un peso importante, que eran las zonas, digamos, donde estaban las bases sociales de las FARC, donde las zonas más empobrecidas del país, donde se suponía que el acuerdo iba a permitir una serie de transformaciones. Por ejemplo, con los programas de desarrollo con enfoque territorial y los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Lo que ha ocurrido con este gobierno Iván Duque es que eso no solamente no se está cumpliendo, sino que además viene acompañado de asesinatos de líderes sociales, de excombatientes, con militarización de los territorios, con militarización de los territorios para programas de erradicación forzosa en zonas muy pobres que viven de la coca, que viven de la economía informal de la coca. Campesinos que cultivan la hoja de coca no son mafiosos, no son narcotraficantes, son gente que vive de esto. Y pues eso ha disparado un montón de conflictos sociales en esas zonas, muchísimo más fuertes. Y lo otro, pues digamos que viene acompañado también de unos conflictos ambientales que se venían dando a nivel regional. La instalación de hidroeléctricas, grandes proyectos mineros, petroleros, que generan una conflictividad importante. A eso se suma que el 21 de noviembre, después de que se sabe que el gobierno bombardea a sabiendas de que hay menores de edad un campamento de una disidencia de las FARC en Caquetá, mueren 18 menores de edad, 18 niños. Se da el escándalo y hay una movilización ciudadana, no solo en respuesta a eso, sino por un cansancio, por una serie de cosas, con que se sabe que hubo compra de votos en las elecciones de 2018, con que se conoce la influencia de las mafias del gran narcotráfico, en el caso de la ñeñe política, de un narcotraficante, Niño Hernández, que es asesinado el año pasado, que fue invitado de honor a la posesión presidencial y compró un número importante de votos en la costa atlántica. Sale el paro el 21 de noviembre, que inicialmente era un paro cívico convocado por las centrales obreras y organizaciones sociales, y estalla la movilización social de una manera que no se ha visto en el pasado reciente de Colombia, ¿no? O sea, unas cantidades de gente en la calle impresionantes. Sí, y con respecto a ese tema que tú señalas, si pudieras hablarnos un poco más sobre este escándalo que involucraba al presidente Duque con respecto a un posible caso de compra de votos, ¿nos podrías hablar un poco más de eso para la gente que no sigue mucho el tema de la crisis que está viviendo Colombia? Las elecciones de 2018 tienen como muchos cuestionamientos. Por una parte, porque hubo manejos por lo menos cuestionables en la registraduría, que es el poder electoral del país, o la institución como la institución electoral en el país, en cuanto a manejo de software y en cuanto a manejo de los formularios de escrutinio, los famosos C14, que fueron modificados en primera y en segunda vuelta, de una manera pues bastante grosera, ¿no? Con tachones, enmendaduras. Aquí se hizo mucho chiste sobre eso, pero eso es un primer momento de cuestionamiento. Un segundo momento de cuestionamiento tiene que ver con la repartición de dinero y dádivas a votantes a boca de urna prácticamente en numerosas regiones del país. Recordemos que
Iván Duque es el presidente que, aunque ha tenido la mayor votación histórica, ha sido el presidente con la menor ventaja porcentual sobre su oponente en la historia de Colombia. Su oponente era Gustavo Petro, un candidato de izquierda más bien liberal, ¿cierto? Socialdemócrata dirían en otras partes, reformista, pero que unió a un conjunto de posiciones muy diversas frente a una candidatura alternativa. Empiezan a surgir todos estos escándalos y en medio de esto se filtra a la prensa unas grabaciones de este señor Niño Hernández, que era quien le manejaba los negocios a Marquitos Figueroa. Marquitos Figueroa fue el jefe de sicarios de Jorge 40, un muy importante jefe paramilitar que en estos días próximamente regresará a Colombia después de estar cumpliendo una pena en Estados Unidos por tráfico de drogas, que participó en las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso, en el llamado supuestamente proceso de paz de la SAUC en 2006. Y entonces tenemos pues un fenómeno donde, como los herederos de esas mafias, financian la campaña, y no financian la campaña con poco, financian una parte importantísima de la campaña en un fortín político muy importante de la extrema derecha, que es la costa atlántica colombiana. Entonces, la cosa ha evolucionado de una manera impresionante, porque realmente no se mueve el proceso judicial mucho. La Corte Suprema pues no ha, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que juzga al presidente, no ha avanzado mayor cosa en la investigación, aunque la Fiscalía ha logrado mover algunas cosas. Gentes del entorno de Duque y del entorno de Uribe, su jefe político, el expresidente, que es el poder detrás del poder, cayeron, están en proceso o han sido ya llamados a indagatoria. Y el día de ayer, o antier, no lo tengo muy claro, los dos investigadores de la policía que participaron en la interceptación telefónica que dio con estas grabaciones, donde hay comunicación con la asesora más cercana del expresidente Uribe, María Clara Daza, fueron arrestados, fueron llevados a prisión, ¿cierto? En una investigación realizada por la Fiscalía, que en estos momentos está en manos de uno de los mejores amigos personales de Iván Duque. Claramente. No, una situación muy terrible la que se vive con eso de un posible caso de corrupción que involucra directamente al presidente. Para quienes nos están sintonizando recién ahora, estamos con Omar Vera del diario El Turbión de Colombia, comentando la situación que está viviendo el país a esta hora, a partir de toda la coyuntura internacional en la que estamos. Omar, quería llevarte a otro tema. Es claro la presencia que tiene Estados Unidos en Colombia, sobre todo a partir de cosas como lo fue el Plan Colombia, todo el tema de la lucha contra las drogas. Como lo es, el Plan Colombia no se ha acabado. El Plan Colombia no se ha acabado, claramente. Con todo el tema de la presencia militar. Recientemente también han habido críticas, en particular de Gustavo Petro, sobre también de que han entrado nuevas tropas de Estados Unidos en suelo colombiano. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es: ¿qué rol está jugando Estados Unidos en toda esta crisis que está atravesando Colombia? Bueno, Estados Unidos tiene dos intereses claros en estos momentos en Colombia. Uno, geopolítico, relacionado con su poder militar y con una posible agresión a Venezuela, utilizando el suelo colombiano. Las lanchas que hace un par de semanas participaron en una operación de desembarco en el norte de Venezuela salieron de la costa atlántica colombiana, y esos mercenarios actuaban desde territorio colombiano. Se entrenaron acá, las lanchas fueron, eran lanchas colombianas, aparecieron 2 lanchas de la Armada colombiana cruzando uno de los ríos limítrofes, sin gente, pero llenas de armas, y dice la Armada que sencillamente se las llevó la corriente, pero la corriente no lleva lanchas río arriba. Una cuestión bastante extraña, ¿no? Entonces hay una primera intención clara de utilizar al gobierno colombiano como un ariete contra Venezuela, generar provocaciones, y por supuesto para eso pues está también el Grupo de Lima, el gobierno de Piñera, el gobierno peruano, y ahora el gobierno ecuatoriano también vinculado a esto, ¿no? Pero por otra parte hay un interés muy fuerte en la economía colombiana, tanto lícita como ilícita. Siempre
la presencia militar de Estados Unidos ha estado vinculada a una cuestión de que las rentas ilícitas del narcotráfico estén controladas en términos del funcionamiento de la economía de Estados Unidos. Es decir, los dólares que generan la venta de cocaína colombiana en el mundo se mueven a través del sistema bancario tanto colombiano como de Estados Unidos y no necesariamente a través de mecanismos tramposos o de lavado de activos. Y eso es algo muy importante. Entonces, el proceso de militarización en Colombia bajo la excusa de la guerra contra las drogas realmente ha sido una intervención en la guerra colombiana, pero también para el control de la región. Colombia fue el primer país que tuvo un radar de larga distancia, por ejemplo, donado por los Estados Unidos en Sudamérica, y con eso controlaba todo el Caribe. Sabía hasta qué pequeño barco podía haber en el Caribe los equipos de inteligencia de Estados Unidos. Colombia ha tenido un papel muy importante en violar la soberanía de Venezuela, en violar la soberanía de Ecuador en el pasado, vinculado a esa supuesta ayuda militar para la paz, etcétera, etcétera. Pasamos además de un gobierno anterior que tenía un discurso de apoyo al proceso de paz a un discurso actual del actual gobierno de Trump de decir sí apoyamos el proceso de paz, pero nuestro interés es sencillamente que se venda más glifosato, que se siga fumigando los cultivos de coca en el país, es decir, que se sigan envenenando nuestros ríos, con tal de complacer a una multinacional en la cual grandes inversiones de gentes del Partido Republicano están dadas, como es Bayer, que es la dueña en estos momentos de Monsanto y todas sus patentes, como el glifosato o Roundup, que llaman también, que es el agroquímico que se utiliza para esto, y que pues Colombia es uno de los principales compradores bajo la excusa de este tema de la guerra contra las drogas. Una buena parte de la estrategia del Plan Colombia era comprar este herbicida, y a la vez pues hay una industria de armas, de mercenarios, de venta de maquinarias de inteligencia que ocupa, digamos, un papel bien importante allí en los intereses de Estados Unidos en Colombia, y por lo cual pues la apuesta por la paz de ellos es bastante cuestionable. Me extendí un poco. Pero es notable cómo se entremezclan aquí todos estos intereses con el tema del tráfico de drogas desde Sudamérica hasta hacia los Estados Unidos. De hecho, ahora que estábamos comentando esto, recordar un informe que salió recientemente el Washington Office para América Latina, que habla sobre el tema del tráfico de drogas y sobre todo a propósito de las acusaciones que se han hecho contra Venezuela. Pero parte importante, el tráfico se hace desde la costa de oeste, tengo entendido, de Colombia en dirección hacia México, ¿no? Para llegar finalmente a ser estadounidense, ¿no? Es un tema importante a relevar. Omar, hablando ahora, pasando de tema, hablando un poco sobre lo que ha pasado con la pandemia de coronavirus, que es una situación crítica para muchos países, en particular te comentó aquí en Chile, tenemos ya más de 100.000 casos y un gobierno que está francamente en el suelo, ¿no? Tenemos ya miles de personas contagiadas, ya más de un millar de muertos, con muchas críticas a cómo ha ocurrido. Y también hemos visto lo que ha pasado en Colombia con estas pequeñas protestas por hambre que se vieron, por lo menos que se vieron durante los primeros días de la pandemia ya. Entonces, lo que te quería consultar es, ¿qué cosas dirías tú que esta crisis, esta pandemia del coronavirus ha reflejado de cómo es y cómo se estructura la sociedad colombiana? Bueno, yo creo que hay como varias cosas que han movilizado, digamos, elementos nuevos en esta situación de la cuarentena y de la emergencia sanitaria. A través del mundo se ha conocido el movimiento de los trapos rojos, que han sido gente que por hambre saca una banderita roja por la ventana, ¿cierto? Y sobre todo esto es muy importante en los barrios populares de las principales ciudades, en las principales concentraciones de población, que justamente son las zonas de más riesgo. La gente básicamente no tiene que comer. ¿Por qué? Porque por una parte, cosas como la regularización laboral, como la flexibilización laboral, como las AFP en términos del negocio pensional o el tema de la privatización de la salud, han dejado a la gente en una informalidad brutal. Y esa informalidad brutal tiene que ver con que más o menos de 50 millones casi que somos en Colombia,
puede haber sumados entre desempleo y empleo informal casi 30 millones de personas, ¿cierto? Es una cosa muy importante, es una porción muy grande de la población hoy con el coronavirus, ¿no? O sea, con un aumento del desempleo ya a una cifra bien importante, una inflación negativa porque la gente no tiene con qué consumir, no tiene con qué comprar. Es muy curioso, o sea, es la primera vez en la historia de Colombia que hay inflación en negativo, porque la gente no tiene capacidad de compra. Entonces hay un primer elemento que salta a la vista y es la composición de la sociedad colombiana. No es una sociedad basada en la formalización del trabajo, en unas condiciones decentes, no, de hecho, la porción, los 14 millones de colombianos que tienen un contrato laboral, es decir, un contrato con todas las de la ley, que le pagan vacaciones, tiene derecho a sus primas legales, etcétera, es una porción pequeña respecto al gran número de personas que están produciendo cosas, que están trabajando, y ese gran número de personas vive el día a día, vive de la venta informal, del comercio en la calle, del servicio doméstico, son trabajadores de empresas con contratos basura, y se acaba eso y ya no tienen de qué más vivir. Lograron estar bien un par de semanas, no llegan las ayudas famosas del gobierno, que en realidad son muy escasas, y empieza la gente a decir: nos estamos muriendo de hambre, y el desespero es muy grande, y de hecho se combina con elementos como lanzamientos, desalojos de viviendas, porque no hay con qué pagar los cánones de arrendamiento, las rentas, con corte de servicios públicos, con denegación de servicios de salud en medio de esta emergencia. O sea, unos niveles de miseria que no solamente se han disparado, sino que lo más seguro es que a futuro van a ser mucho más agudos, de cara a que pues tenemos otros fenómenos también de pobreza oculta, de empobrecimiento general de la población muy fuerte. Y por otra parte, un sistema sanitario basado en una industria privada de la salud, igual que en Chile, que curiosamente se nos mostraba a Chile como el gran referente, como: mire cómo les ha ido de bien con la cuarentena al principio, y ahora ya no se volvió a mencionar a Chile. Imagínate. Aquí el sistema de salud tiene muy pocas máquinas para la detección del COVID, de la COVID-19. Los resultados se están demorando en promedio 14 a 18 días. Incluso hay gente que ha muerto y que se sospecha que tuvo COVID-19. Un sistema sanitario que en la mayoría de ciudades está a punto de colapsar, en Bogotá en particular, que es como la ciudad más grande y la que más, oferta hospitalaria tiene, está al 42%, Cartagena ya está al 80%, Barranquilla ya está al 70%. Bien similar a lo que tenemos aquí, sí. O sea, lo que digamos muchos nos tenemos es un escenario similar al que le ocurrió a los amigos de Guayaquil, de gente muriendo en la calle y cosas por el estilo, sin tener una capacidad mínima de respuesta de parte del sistema sanitario y en últimas del Estado, que es quien tiene la responsabilidad. Claramente. Omar, para ir redondeando un poco nuestra entrevista, en breve y pensando en el futuro inmediato, ¿tú cómo visoras la situación interna de Colombia considerando toda esta crisis que ha experimentado el gobierno de Duque y también la pandemia del coronavirus? Duque se está armando para enfrentar la protesta social. En plena cuarentena se gastaron más de 9.000 millones de pesos, no sé, eso serían como... No tengo ahorita los datos muy en la cabeza para hacer conversión a dólares, por lo menos. El dólar está a 4.000 pesos colombianos en compra de tanquetas, ¿cierto? No sé cómo le dicen allá, la chuta, no estoy seguro cómo le dicen a las tanquetas allá, para un grupo antimotines militarizado que es el ESMAD y que tiene mucha relación pues como con el modelo de policía que tienen ustedes allá en Chile, ¿no? O sea, como una lógica muy similar con el tema de los carabineros, pero una historia totalmente distinta. Un cuerpo ultraviolento, se le compraron armamentos en cantidades, entonces lo que se teme de parte del gobierno es que haya un brote muy fuerte de protesta social, que ya digamos que ya han salido varias cosas en estos días, pequeñas pero importantes, con el temor, por supuesto, del tema sanitario, ¿no? Las concentraciones de gente son una situación bastante peligrosa, pero en el mediano plazo
va a tener un peso bastante importante en lo que ocurra en el país, en lo que ocurra, digamos, como con el rumbo de los acontecimientos que vayamos a tener. Eso es un primer problema. El segundo problema es, vamos a tener una población enferma, golpeada por la pandemia, que se está confiando en una falsa sensación de seguridad que le está dando el gobierno, que está saliendo a la calle cansada del encierro, pero que va a ser golpeada por un contagio bastante fuerte y que va a estar empobrecida. Y en tercer lugar, un gobierno que está aprovechando el momento de caos, pues de dificultad interna, para generar, por ejemplo, tensión con el vecino, ¿no? O sea, no mira los muertos que ha habido acá por la pandemia, pero sí está cuestionando los resultados de las pruebas en Venezuela, está mirando cómo favorece un proceso de intervención militar directo por parte de los Estados Unidos, y a la vez pues está, digamos, mirando cómo conserva un poder mucho más fuerte, más de corte fascistoide en el Estado, ¿no? Es decir, yo veo a Duque débil, pero con el garrote en la mano, ¿no? Claramente. Con débil y violento. Y eso creo que va a ser una cuestión muy delicada, tanto para el cumplimiento de los acuerdos de paz como para la garantía de los derechos sociales. Claramente. Bueno, Omar, queremos agradecerte mucho la disposición de venir a conversar con nosotros. Encantadísimo conocerte. Nosotros estamos también siguiendo muy de cerca lo de la situación colombiana. Ojalá tenerte aquí de nuevo, compañero. Con muchísimo gusto, y espero que también podamos compartir por este lado con actividades que hagamos desde el Turbión. Invitadísimos a conocer nuestro trabajo en elturbión.com, y bueno, muchas gracias a todos los que nos han oído en esta entrevista, y a ti, Pablo, por la invitación. Totalmente, compañero, un abrazo. Esto ha sido nuestro programa Nuestra América. Sigan con nosotros. A continuación estaremos comentando también Agenda de Poder junto a nuestro compañero Marcos Muñoz. Muchas gracias. Bien. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los otros que nos sangran, canto para denunciar que nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Amigos, amigas de Pandemia Rebelde, estamos de vuelta. Le agradecemos muchísimo a Omar, si es que nos estás viendo desde Colombia. Un fuerte abrazo a todo el pueblo colombiano. Sabemos que no... Sabemos que no la están pasando bien, está un poco cortada, pero aquí mi camarógrafo lo está resolviendo. Le mandamos un fuerte saludo al pueblo colombiano, saludo a Pablo Parra también, que nos está acompañando todas las semanas en la sección Nuestra América, donde Marco Enrique hoy día recién en la entrevista dijo, ¿no? Somos pocos los que nos interesa la política internacional. Yo creo que no tanto. Yo creo que con cada vez más fuerza hemos ido adaptando una mirada regionalista. A favor, en contra, teniendo adeptos, teniendo contrincantes, pero estamos mirando más nuestra región. La concepción de que Chile es una isla por el océano, por el desierto, por la cordillera, por la Antártida, tiene que ser un poco revocada. Nosotros quizás somos el compañero más distante del curso, el que se sienta atrás, el tímido, el cabrón a veces, pero es momento de que cambiemos y que seamos el buen compañero y que nos integremos con los demás
países, sobre todo de nuestros pueblos hermanos, como en Latinoamérica. Bueno, miren, ya está apareciendo nuestro compañero Marco en nuestra sección estrella de las últimas semanas. Marco, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos en esta noche un poco revuelta. Hemos pasado por varios temas interesantes hoy día, pero sin duda tu propuesta, tu nueva sección, que la vamos a presentar ahora, Agenda de Poder, vamos a tratar temas también muy interesantes que han cruzado la semana. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, siguiendo el programa, bien interesante, tuvimos una entrevista, diría yo, inusual para el medio, porque fue un candidato presidencial, 3 veces candidato presidencial, interesante. Eh, También la línea que toma Marco con respecto a los temas de América Latina, los temas regionales, que el espíritu de nuestra revista, nuestro medio se define como latinoamericanista y autogestionado. Así que estamos remando para poder construir la integración regional de los pueblos, que es la lucha nuestra, en una época en la que se discute si tiene sentido o no seguir luchando. En algunos casos hasta la academia llora y siente que no tiene sentido publicar papers. Bueno, nosotros humildemente estamos luchando por el sentido de la emancipación de nuestros pueblos. Así que, y en ese sentido, con un grano de arena contribuimos en la crítica a los medios tradicionales que a veces nosotros no los queremos ni ver. La verdad es que dictan la pauta no solo de periodística, de los canales del establishment, que es por donde está, digámoslo así, alineado toda la televisión, ¿no? Estos medios como el Mercurio, La Tercera. Ellos dictan las pautas periodísticas por la cual gira la opinión pública, que sabemos que no existe, que es una invención de los grupos poderosos, y nosotros queremos contribuir con un granito de arena en esta segunda experiencia que estamos con Agenda Poder. Muy bien, mira, estábamos viendo un comentario de Omar, que estuvo recién con nosotros, que nos devuelve el abrazo, un abrazo para todos ustedes. Así que súper bien, ahí, como tú mismo decías, afianzando nuestros lazos latinoamericanos. Y bueno, Marco, cuéntanos en este fileteando, ¿verdad? El editorial del poder. Vemos que tú bien dices que de repente no nos gusta ver mucho estas noticias y cómo abordan los temas, pero es bueno estudiarlos porque lamentablemente, como tú decías, marca la pauta del otro medio de comunicación que son masivos, que la gente los ve y que compra un poco ese discurso. Entonces, es bueno tener este espacio donde vamos develando qué es lo que realmente quieren. Así que, bueno, empecemos cuando tú digas. Y una introducción, un prólogo también a esto, es que estos medios dictan la pauta luego para los políticos profesionales en el Parlamento, para que vayan a defender determinadas agendas que por eso llamamos Agenda Poder, porque esta es la agenda del diario Agustín, por ejemplo. Claro. A propósito de los acuerdos, de este acuerdo nacional, el pauteo está en esta editorial del día 1 de junio. Estamos siguiendo semana a semana, sacándole la radiografía y fileteando esta prensa burguesa para ver cuál es el tenor del acuerdo. Bueno, ellos llaman en el título, inmediatamente, importante para cualquier análisis, tomar el título y ahí está el centro del mensaje. Acuerdo de alcances acotados. Entonces, evidentemente que ellos quieren restringir lo más que se pueda al acuerdo, porque asumen de que se les va a subir por el chorro los sectores progresistas, la llamada oposición, que hoy por hoy es un conglomerado inexistente, pero que se podría organizar y estructurar en torno a esta oportunidad que se les abre, y por lo tanto ellos quieren llegar a acuerdos, pero acuerdos acotados, ¿no? Y luego en la cuña de esta editorial, que lo que destaca luego después del título, es que dice, un eventual acuerdo surgido a partir de propuestas técnicas, ¿ya? Podría
constituir una esperada señal de gobernabilidad. Aquí destacamos, en esta especie de análisis del discurso, de contenido, la palabra propuesta técnica. Claro, es primero, que ahí le quiere quitar, disculpa. Sí, sí, sí. No, dale. Que la palabra que, como tú bien resaltas, técnica y acentuar y poner el acento ahí, dice mucho sin querer decir nada. O sea, tiene una doble lectura, yo creo. Por supuesto que la propuesta técnica lo que tiene dos significados claramente identificables desde el punto de vista del análisis crítico. Primero, técnico supone que van a hablar solamente los expertos. ¿Ah? Uh-huh. Y al final eso tiene un mensaje positivista o objetivista, van a hablar los expertos porque va a hablar la ciencia, porque básicamente va a hablar los que saben. Ahora, estas propuestas técnicas para la derecha son no cualquier saber, sino que el saber económico, el saber de la economía neoclásica. ¿Ya? Básicamente es lo que nosotros hemos llamado insistentemente neoliberalismo. Es la doctrina neoliberal la que va a dar las recetas respecto de este acuerdo, va a definir los marcos técnicos, ¿ya? Son las acepciones y las connotaciones que van asociadas a la palabra técnico desde el punto de vista del Mercurio. Y luego constituir una esperada señal de gobernabilidad. La palabra gobernabilidad también tiene ahí una fuerte connotación desde el punto de vista de lo que significa la democracia, de los acuerdos. Es una democracia autoritaria, una democracia de baja intensidad, por supuesto que está vinculada a acuerdos. Nosotros lo descubrimos una palabra en los últimos años, la cocina, ¿no? La gobernabilidad tiene mucho que ver con la cocina y tiene muy poco que ver con la validez que pueden tener los grandes acuerdos. Esas palabras están quemadas, pero en el fondo verdadera democracia, democracia sustantiva. La gobernabilidad, desde el punto de vista de lo que del mensaje que se está tratando de transmitir acá, no tiene nada que ver con la democracia. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Entonces, teniendo esos dos conceptos que son los principales, yo sumaría un tercero, que es el del título. Acuerdo acotado en términos técnicos para una gobernabilidad, nos dejan en claro que la derecha va a ir con los mismos argumentos y reforzados sobre esta idea de acuerdos que tengan que ver con mantener los márgenes de la lógica política de la transición, es decir, la lógica política del modelo neoliberal. Ahora, ellos plantean esa receta dogmática en un diagnóstico del cual podríamos estar de acuerdo, que tiene que ver con la desconfianza de la clase política. Pero aspiran a lograr confianza a la clase política a través de esta lógica. Una cuestión que, por cierto, sabemos nosotros que va a ser muy difícil que sea así, y lo peor sería que los sectores de oposición no pusieran, no relevaran este cerrojo ideológico que está tratando de imponer la derecha con respecto a estas soluciones técnicas y esta viabilidad para la gobernabilidad. Claro, Marco, en ese sentido, también lo hablamos con Marco, suena un poco raro. Con Marco Enrique. Claro, estábamos hablando con Marco Enrique un poco eso, sobre esta lógica de los acuerdos y de cuán válidos eran en estos tiempos, después del 18 de octubre, y hicimos de hecho también un repaso, ¿verdad?, de los acuerdos que ya el pueblo, digamos, ya sabe que la palabra acuerdo, la palabra cocina, la palabra gobernabilidad, suena a, bueno, la otra es que la medida de lo posible, ¿verdad? Hablamos, me llamó mucho la atención el concepto de acuerdo. Cuando uno llega a un acuerdo, uno cede, ¿verdad? Esa es la lógica. Yo cedo algo para que tú seas algo y llegamos a un bien común. Pero ahora claramente que con la oposición que tenemos, no quiero personalizarlo en Javier Apará, por ejemplo, pero es claramente gente que no tiene mucha representatividad, que va a dar un aire de gobernabilidad. Cuando tú no representas a nadie,
te vas a sentar a entregar una cuota de gobernabilidad de quién, si tú no representas a nadie. Entonces, claro, esto va a tener resultados acotados porque la representatividad de sus componentes es acotada. Ya el 18 de octubre fue una manifiesta reacción de que la gente está ni ahí con estos actores que quieren revelar, desde RD hacia la derecha. Sí, el comentario que hizo Marco me pareció tremendamente acertado, punto de vista de que el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno sobre el cual no hay nadie que pueda trazar un poco de confianza siquiera. Entonces, acordar con alguien que está interdicto desde el punto de vista político es un poco absurdo, ¿no? Y él lo ejemplificó mucho más claramente. Ahora, yo creo que no solo la figura de Sebastián Piñera la que está objetada en todo caso, lo que creo enfatizaría en la lógica del neoliberalismo, la lógica de la gobernabilidad y la tecnocracia, son las que están impugnadas y por lo cual en esta situación todavía más nítidamente que tiene que ver con una urgencia tan grande, tan complicada para el mundo, pero para nuestro país, la solución no va a venir con las mismas prácticas, ¿no? La solución que el país requiere no puede venir con la misma lógica política de los últimos 30 años, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar claro para la oposición y se tiene que constituir a partir de allí, a partir de verdaderas prácticas ciudadanas, abiertas, públicas. Se tiene que generar un bloque que permita dar no gobernabilidad, sino dar sustentabilidad a un proceso de estabilización del país, porque el país efectivamente requiere pararse, ponerse de pie, pero eso no implica volver a las prácticas de la negociación de cocina, las cúpulas, porque a eso está llamando el gobierno de Sebastián Piñera. Claro. A eso llama la editorial del Mercurio y además llama con ciertas recetas. Miren, hay una receta que en la misma editorial que habla de los contenidos para un entendimiento. No voy a detallar los contenidos que son un recetario neoliberal total absoluto, pero sí en el concepto. Ellos, como bien sabemos, las grandes empresas del modelo son muy, digamos, ávidas para socializar las pérdidas, pero privatizar las ganancias. Lo sabemos por la AFP, ¿cierto? Claro. Bueno, ellos lo que quieren ahora con la crisis del COVID, la crisis económica de las empresas como la TAM, las empresas, la mayoría de las empresas que están en crisis quieren que el Estado las salve, es decir, socializar las pérdidas para luego transitar nuevamente al modelo neoliberal, es decir, quieren recetas keynesianas, quieren que el Estado intervenga solo en la crisis. Entonces, también es parte del acuerdo. Disculpa, yo creo que, claro, lo de Keynes, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera les da para Keynes. Yo creo que Keynes quizás haría una política un poco más social de lo que hacen, porque yo creo que esto ni siquiera les va a dar para un acuerdo, ni siquiera va a dar para medidas socialdemócratas. O sea, es tanto el acuerdo, lo que tú decías, dentro del neoliberalismo, que las medidas que van a adoptar, ellos no conciben otra lógica que no sea esa, y la concertación nunca ha podido plantear una lógica un poco más radical, entonces al final siempre termina acordando y acomodándose a lo que ellos les van diciendo. Entonces, está complicado eso. Claro, efectivamente no les va a dar para keynesianismo, pero lo que quieren es tomar un poquito de Keynes para luego volver al modelo. Eso es lo que eso es lo que yo te puedo indicar acá en estas dos editoriales, me parecen importantes destacar. Muy bien. Bueno, vamos con la tercera entonces. No con la tercera al medio, con la tercera editorial. ¿O no? Bueno, cuando nuestro señor Perilla lo indique. No, pero tú adelántanos un poco a la tercera. Yo te puedo contar de que mientras aparece la imagen. Sí, dale, avanza tú nomás. Trata sobre. Esta efectivamente también es de la tercera, diario La Tercera. Acá hicimos el ejercicio de destacar ahí el texto, un poco el análisis del discurso. Los riesgos de América Latina tras la pandemia
y la bajada hacia Chile, un escenario económico peor de lo previsto. Efectivamente, de la tercera. ¿Cuál es el riesgo más importante que destaca la tercera? Primero plantea un contexto, este contexto, Sudamérica se convierte en el epicentro de la enfermedad, del COVID, epicentro mundial, situación que ya se podía prever por lo que está pasando en Brasil, por lo que está pasando en Perú, un país importante, Colombia, y bueno, la verdad que el COVID le pega a los más pobres y nosotros estamos en un continente pobre, entonces eso es y desigual, entonces eso no hay que, digamos, sorprenderse, ¿no? Así es. Por ahí cita también la editorial de que la Universidad de Washington prevé que la situación seguirá empeorando. Eso también es más o menos, no hay para qué ir a una universidad gringa para darse cuenta de la situación en la que estamos. Datos, ¿no? Aumento de 12 millones de desempleados, la pandemia elevaría la pobreza en la región por sobre el 34%. Más allá de los datos y más allá de la particularidad estructural de la problemática, lo que destaca esta editorial es el riesgo. ¿Cuál es el verdadero riesgo para ellos? El riesgo del populismo, el riesgo de la aparición de liderazgos populistas que amenazan con ahondar, dicen, aún más la magnitud de la crisis. ¿Ya? La historia reciente de la región abunda en ejemplos dramáticos sobre el costo del populismo. Entonces, esto también es interesante porque hacia qué nos están, digamos, mostrando cuáles serían los liderazgos populistas en América Latina, el liderazgo de Evo, el liderazgo de Chávez, el liderazgo de Fernández, el liderazgo de Lula, es decir, el liderazgo de los países que realmente están, incluso en la crisis, están dando una respuesta social y no una respuesta económica. Y bueno, la derecha lo que quiere es más mercado y está marcando, más allá de todas las problemáticas que se señalan, que son profundas, que el principal problema es la emergencia de los populismos. Y sobre todo, esto se vería en fórmulas poco serias, ¿no? Fórmulas que significarían, por ejemplo, un acuerdo que no sea acotado, un acuerdo que no sea tecnocrático, un acuerdo que no sea sacar a cuentagota, abrir la billetera fiscal a cuentagota, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que a ellos les parece razonable? Digamos, políticas que favorezcan la inversión y la competencia. Fíjate tú. No te escucho. Ahora sí, perdón, es que tuvimos ahí una baja. No, te estaba comentando que la derecha en general es muy déspota al hablar de la idea de la izquierda, ¿no? Siempre nos dice un poco serio, populista, que la economía se tiene, que la seguridad, la estabilidad, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? La gobernabilidad, lo económico también, esto de hacer que la gente no dependa del Estado, como han dicho otras parlamentarias. Pero no obstante, disculpa, se me estaba conversando de eso, me refería a que siempre nos han tratado así cuando las estrategias de ellos también han sido miserables y han sido terribles. O sea, ¿cómo ellos pueden defender que, por ejemplo, las AFP son una institución seria? ¿Cómo pueden decir que el agua sea administrado por un ente privado y que tenga que salir a hablar los ministros, digamos, dando explicaciones por las empresas privadas? Eso puede ser algo serio. Que el seguro de cesantía sea privado, bueno, que los servicios básicos sean privados, que uno pague 2 veces la salud, que pague un seguro de salud en FONASA y que después cuando vaya al doctor tenga que pagar otra vez. Eso pasa solo en Chile y eso es súper serio. Eso es una política ordenada, seria, planificada, pero resulta que lo que hace la izquierda siempre es populista o tiene esas características. Yo creo que en ese sentido siempre nos van a tratar así y como tienen los medios pueden instalar esa idea. Claro, efectivamente ellos han querido empujar esta idea, pero al parecer el sentido común ya se ha ido transformando. O sea,
Si bien es cierto, hemos votado 2 veces por un presidente empresario con letras chicas, que no le cree nadie, yo creo que ya el chileno y la chilena debería ya haber aprendido la lección respecto de que primero no es para nada irrelevante que te gobierne, porque el gobierno absolutamente demuestra, este desgobierno demuestra que no es para nada irrelevante que gane uno u otro sector, ¿no? Claro. Y luego que llevamos 30 años, si no 40 años, con un sistema que realmente es una mentira, ¿no? La semana pasada hablamos de lo que no es y que no existe competencia, que no existe mercado, sino grandes monopolios, y eso es así, esa es la realidad de la situación, y que nosotros estamos aprendiendo históricamente una lección muy grande. Ojalá como pueblo, ahí está la esperanza de que nos podamos emancipar de esta lógica de mercado y este capitalismo salvaje. Sí, ojalá que así sea. Que de repente todos estos golpes, estas crisis a veces ayudan a reflexionar y a ponerse serios, como lo que bien tú dices. Ya no es como que todo da lo mismo, ¿verdad? Como que hasta que no esté de acuerdo con la última coma voy a accionar. Yo creo que es un tiempo de que no digo que no tiene que transar sus principios en ningún aspecto, ¿no? Pero sí empezar a ver que el compañero que está justo al lado tal vez tiene una, no sé, una diferencia que no es tan relevante como a veces pensamos en la izquierda. El otro día estaba viendo, quizás no es una editorial de estas, ¿no? De los medios tradicionales, pero estaba viendo como la editorial quizás puede ser del Frente Amplio, no sé, donde está Mirko Macari, está Alberto Mayol, y había otro tipo más, no me acuerdo bien, un programa que era en Vía X. Y ahí ellos decían que la ultra se queden sola creyéndose que tienen la moral más alta que todos. A nosotros nos dan lo mismo, nosotros vamos a seguir nuestro camino. O sea, esa es la lógica que están teniendo ellos. Ellos se van a unir, superando algunas diferencias, mientras como igual ridiculizan un poco a la izquierda más revolucionaria, más radical, ¿no? Que claro, uno a veces se siente con la moral muy alta porque es súper consecuente con todo, pero nos terminamos hablando a nosotros mismos. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más amplio y hacer nosotros tal vez un acuerdo más significativo que va a proponer en el tejido social, en la recomposición social, una salida a esta crisis, no las opciones tecnócratas neoliberalistas como tú estás diciendo. Por supuesto, y quizás también en la reflexión de esa recomposición de la oposición, esta prueba de fuego va a ser el acuerdo por el COVID, porque ahí se van a notar nuevamente la lógica de cómo se negocia y para quién. Ahí se van a empezar a notar realmente, post estallido, post acuerdo por la paz, realmente cuál es el sentido de esa recomposición a la que nos llamaba Marco. Marco estaba planteando, efectivamente, la derecha no tiene cómo ganar. No tiene cómo ganar. O sea, en el fondo, gana porque nosotros los dejamos ganar. Gana porque no lo logramos poner de acuerdo. Yo creo que se va a requerir de bastante generosidad y altura de mira. Pero la clave latinoamericana yo creo que es irrenunciable, porque es el lugar donde nosotros vivimos, objetivamente, materialmente. No podemos cambiar nuestro vecindario. Podemos pasar, si quiere, a la editorial, la última editorial que tenemos, que es la editorial de la ola de protesta. Ola de protesta en Estados Unidos. Ya, no sé, a ver, dame un segundito. ¿Te parece? Vamos a hacer un efecto televisivo. A la una, a las dos. ¡Ah! Dale, presenta la nota. Ya, vamos, me estaba quedando callado. Bueno, esta editorial combina, bueno, son dos editoriales, una que se llama Ola de Protesta en Estados Unidos y la segunda que se llama Protesta en Estados Unidos. La primera es del diario La Tercera y la segunda, a nosotros, ¿por qué nos importa esto? Bueno, porque es parte de lo que está evidentemente discutiendo la élite y planteando cuál va a ser
A ver, la élite está hablando, la élite chilena se está hablando y está tratando de dar los marcos también de entendimiento de conflictos sociales, los marcos de referencia de los conflictos sociales de cara a los gobiernos, de alguna manera para rechazar también la práctica política que nosotros bastante legitimamos, como fue el estallido social. Recordemos que nosotros tuvimos una primera línea, una batalla frontal contra las fuerzas represivas de Carabineros, dimos una batalla de la dignidad contra el aparato del Estado represor, asesino y corrupto, demostrándole al mundo lo corrupto que puede llegar a ser el Estado a través de sus fuerzas policiales que no son capaces de gobernar. Entonces nosotros avanzamos muchísimo en el espacio de lo que significa la violencia política al punto de vista de su legitimidad. Porque primero que todo, la violencia política que ejerce el Estado a través de Carabineros es completamente ilegítima, con un gobierno que no fue capaz de escuchar en ningún momento las demandas populares, ¿ya? Y que luego, bueno, sabemos la historia del Acuerdo por la Paz y cómo eso significó que se resucitara un gobierno que estaba completamente en el suelo y sostenido solamente por la fuerza policial, ¿ya? Claro. Entonces, esta editorial, más que hablar sobre la ola de protesta en Estados Unidos, la invitación que nosotros hacemos, el punto de vista que estamos leyendo desde Chile, es que en realidad ellos muestran de que hacen esta lectura de que hay más allá de la legitimidad de la lucha antirracista y de los movimientos sociales y del despertar de Estados Unidos frente al asesinato de George Floyd por parte de la policía norteamericana, ellos dicen que hubo una especie de acuerdo transversal de condena a la violencia, ¿ya? Esa condena a la violencia entonces saldría como colorario y de conclusión respecto de la importancia que tiene la democracia y las instituciones. Entonces, están de alguna manera mandando el mensaje de que una democracia que se manifiesta en contra de la violencia policial, la violencia del Estado, los asesinatos que generan o las mutilaciones, no es legítima al punto de vista de que no sería legítima si se manifiesta en la calle como de una forma, digámoslo así, no necesariamente violenta, pero sí con expresión de descontento que puede derivar en violencia, ¿no? Aquí entonces viene la lógica de la criminalización. Claro. Y por último, me preguntaría cómo se conecta también lo que pasa con el racismo y la situación de los sectores más postergados de Estados Unidos, como son la población afrodescendiente, y lo que pasa con el pueblo mapuche y los sectores populares en Chile, que también viven la segregación, la violencia policial. Claro, bueno, lo que pasó esta semana, lo que pasó ayer, estuvimos comentándolo un poco con Nicolás, con respecto a Alejandro Trecul, que recién fue asesinado, digamos, y no es algo que pase, digamos, incidencialmente, es algo un poco sistemático. La represión al pueblo, no es un poco, es sistemática la represión al pueblo mapuche y todos los asesinatos que han existido. Sin embargo, nosotros todavía, yo creo que empatizamos mucho con el resto, con algunas realidades nomás, no con todas tampoco, pero por ejemplo, Reza por París, ahora el martes negro que hicieron con este blackout de las redes sociales, que yo en lo personal no sé qué impacto tendrá poner una foto negra en Facebook, pero bueno, se trata como de empatizar, ¿no? Pero cuando nos toca aquí mismo, aquí a unos kilómetros de nuestras casas, hay gente que no está en cuarentena, que nos está cuidando, que está sufriendo la represión, e incluso los ataques armados, como fue el caso de Alejandro, causa un poco de desazón, un poco de desconcierto, esta doble, quizás una doble reacción, una hipocresía, como este meme que está dando vueltas. Pero yo creo que también tiene que ver con que no podemos expresarnos mucho más que no sea eso. Yo creo que lo que tú decías en Estados Unidos, más que la violencia, quizás la aglomeración,
Yo creo que lo que tiene en común las revueltas tanto en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, es la masividad. La masividad que hemos visto en Estados Unidos, la masividad que vimos en Chile no tiene precedente. Entonces, es un descontento popular que sale a rechazar un establishment, eso se parece mucho a Estados Unidos y Chile también, que ya no les crean los demócratas, no les crean los republicanos, es como un poco parecido eso acá. Y bueno, nadie sabe cómo se va a derivar esto. Estados Unidos está viviendo una doble crisis, pero al mismo tiempo. Entonces, bueno, solo el tiempo dirá qué es lo que va a pasar. Y yo creo que lo que nos pasa en Chile es un mecanismo de negación respecto de la violencia que nosotros como pueblo hemos generado con respecto a nuestro pueblo originario. La élite que han formado el Estado-Nación con las claves racistas como consecuencia de lo que llamaron eufemísticamente pacificación de la Araucanía, que fue un genocidio del Estado chileno para poder anexar territorios del Gualmapu, y luego las escuelas ideológicamente y también los medios de comunicación denostaron la figura del mapuche, transformándolo en un alcohólico, con el estereotipo de un flojo, y si no, resaltando ciertos valores que ya en el siglo XIX se quisieron incorporar como propios de los criollos, que era la gallardía del pueblo araucano, no lo llamaban mapuche. Entonces, esta construcción nacional que hemos hecho, instrumentalizada de los pueblos originarios, ha distorsionado y obnubila la violencia que nosotros mismos como nación, Estado, ejercemos sobre los mapuches. Lo mismo pasa, algo similar, ese mecanismo de negación ocurre en Estados Unidos con personas que dicen, pero yo no soy racista, pero no creía que el problema daba para tanto. O la negación como consecuencia de esta invisibilización. Entonces nosotros ahora estamos en una cortina mediática donde los problemas del terrorismo de Estado, de la intervención policial, asesina del Estado chileno, sistemática, nosotros no la vemos más allá que como un problema policial o como una situación, a veces ni siquiera se instala como tema, ¿no? Y esto, el estallido social, lo levantó a través de la bandera, la emergencia del pueblo mapuche y la imagen, pero todavía eso cuesta romperlo y ojalá que se visibilice más. Nosotros hacemos como medio de comunicación alternativo un aporte mínimo, pero tenemos que seguir avanzando más en esa concientización, porque lo que pasa en Estados Unidos es también lo que pasa en Chile, es la consecuencia del capitalismo racista y colonial. Y los procesos de colonización y racismo los vivimos en América desde el norte, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Claro, así es. Bueno, estamos en un tiempo de incertidumbre, estamos en un tiempo de que la certeza quizás es lo menos que vamos a encontrar en estos tiempos, pero bueno, estamos haciendo este ejercicio semana a semana. Marco, te agradezco mucho el trabajo que tú haces de leer los diarios, bueno, de leer los editoriales, de estar atento y de desmenuzar, ¿no? De filetear estas editoriales. Así que nada, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela, y gracias a todo el equipo de frente que se porta bien y hace la pega. Sí, por supuesto. Ahí estamos siempre. Chao, que estén bien. Gracias, Marco, que estés bien. Vamos a salir un segundito. Estamos haciendo televisión en vivo para usted. Muy bien, amigas y amigos. Estamos muy contentos. Este capítulo ha sido otra producción más de Revista de Frente. Yo, como Daniela King, me despido. Siempre es un gusto estar con ustedes sábado a sábado. Es una producción que requiere mucho esfuerzo, de mucha colaboración, pero la hacemos con mucho cariño para todos nuestros seguidores en las distintas redes sociales. Recuerden www.revistadefrente.cl. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y ojalá que mis compañeros me pesquen y pronto estemos en TikTok también. Eso. Muchas gracias. Estuvo Nicolás en las perillas y yo acá saludando a todos. Nos vemos el próximo sábado, que estén súper bien. Un abrazo, dejen ahí comentarios y los saludamos la próxima semana.
ahora se nos fue el tiempo. Chau, 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 chau.